yo obedezco. Yo creo que sí puede empezar y se van integrando y ya después ven la grabación. Yo también, Excelente. por mí ya. Bien. Sirve que retomo un poquito lo que dejamos pendiente como tarea o actividad para realizar. Llamémosle actividad de aprendizaje, ¿verdad? Se oye más bonito y menos pesado para no sentir que estamos agobiándonos con cosas extras. Véanlo y dense también la oportunidad de que estamos en proceso de aprendizaje. Todos en la vida siempre estamos en proceso de aprendizaje. Este es un espacio para continuar ese aprendizaje. Vamos, los docentes nunca terminamos de aprender, siempre estamos en este camino del aprendizaje, porque precisamente esa es nuestra tarea, poner a otros en el camino del aprendizaje. Por tal motivo, a nosotros nos corresponde estar siempre, ¿verdad? Bebiendo, tomando de aquí, de allá y de acullá, con tal de seguir actualizados. Y me encantó los comentarios de ustedes, las conclusiones, cómo algunos aterrizaron con un concepto ya que fueron construyendo. Acuérdense que en el nivel según Marzano y Kendall, íbamos a trabajar en un nivel 3, ¿verdad? ¿Por qué les digo a ustedes que necesitan tener claridad en qué nivel van a trabajar en cuanto al conocimiento? Porque ustedes van a ser facilitadores también de aprendizajes y requieren de bastante análisis y de pericia para saber manejar este tipo de taxonomías, a tal punto que a sus alumnos, sin que les digan explícitamente qué nivel esperan de ellos, pero sí que les planteen una meta hasta dónde llegar y ustedes en base a eso, esa meta la trasladen al lenguaje de rúbricas, de tal modo que sus alumnos sepan cuál es el nivel de aprendizaje que lograron. Ustedes, al darles una retroalimentación, ya les pueden poner en sus comentarios, sea un ensayo, sea algún mapa conceptual, algún cuadro comparativo que ustedes les soliciten como producto, ya ellos entonces tienen la oportunidad de saber en qué nivel de aprendizaje se encuentran. De tal modo que ellos vayan aprendiendo a aprender. Esto nos facilita la vida a todos, ¿verdad? Ese era el propósito de la tarea, conceptualizar, sentar las bases de lo que implica la planeación. Vamos ahora a un segundo tema, que es el rol del docente en la planeación. Algo ya les comentaba en la sesión pasada acerca de esto. Cuando yo digo rol del docente en la planeación, ojo con esto, no quiere decir que el papel central lo va a ocupar el docente. De nueva cuenta, nosotros solamente somos los estrategas. Es decir, acuérdense, ¿quién es el estratega en un proyecto o en alguna situación dada? El estratega es el que genera las estrategias, que genera los modos concretos para llegar a un punto, para llegar a un fin, a una meta, en este caso, a un aprendizaje. Pero aquí, curiosamente, en este modo de educar del día de hoy, para el siglo XXI, aprendizaje para la vida, fíjense, nosotros nos hemos convertido en estrategas que generan a otros estrategas. Fíjense la palabra, estrategas que generan a otros estrategas. Es decir, tú en lo futuro vas a tener la oportunidad de que tus alumnos, ellos también sean conscientes de las estrategias que tuvieron que generar para aprender algo en la vida. Y entonces estamos pisando terreno del aprender a aprender, que ya en eso hemos trabajado bastante, y que las habilidades del estudiante para el siglo XXI y lo que es la educación para el siglo XXI nos habla muchísimo acerca de ello. Entonces, pues, repito, somos estrategas generando otros estrategas. Esa es nuestra tarea. Y lo primordial al planear no es planear conocimiento. Te estás quedando muy corto cuando haces solamente eso. Y entonces solamente tendrás gente que repita como loro, ¿verdad? Cositas. Por ejemplo, en el caso de los educadores en la fe,
solamente van a repetir contenidos doctrinales y no es lo que buscamos formar hoy día. Lo que hoy día buscamos, fíjense, según la visión tan ambiciosa de lo que están diseñando ahorita, lo que se está cocinando para preparatoria, es una visión muy ambiciosa, ¿eh? Lo repito, ya lo había dicho la sesión pasada, pero a mí me encantó cuando me explicaron en qué consistía esto. Se los leo tal cual, cuando a mí me enviaron este correo, me dejaron con el ojo cuadrado y más que cuadrado, ¿verdad? Dice, la estructura que siguen los encuentros y las sesiones de redes acción es una sinergia. Acuérdense qué es la sinergia. Más de uno de ustedes a lo mejor dio clases de física, los que saben de matemáticas también saben de sinergia, ¿verdad? Dice, una sinergia entre el método teológico pastoral, el Design for Change, es decir, el ICANN, y el aprendizaje servicio, que pretende conducir a los alumnos hacia la vivencia de la dimensión social de la fe, trasciendan y proyecten su saber, ser y hacer. Hagamos, dice, saber sus opiniones, o sea, nos están pidiendo las opiniones para enriquecer más, ¿verdad? Esta situación. Pero cuidado con esto, ¿verdad? Se va a trabajar, o en estos libros de texto se está trabajando entonces el método teológico pastoral y se está trabajando ese diseño para el cambio, si lo traducimos al español literalmente, ¿verdad? Y al aprendizaje servicio. Quiere decir que eso de amar y consolar, que es, ¿verdad?, de las MHPBM, ¿verdad?, se va a traducir en el aprendizaje servicio, se va a traducir en el ir hacia el otro, ¿verdad? Y la fe que va a ir hacia el servicio. Porque hoy día la pastoral que no trasciende y la fe que no trasciende al servicio es una fe muerta. No se puede quedar solo en contenido doctrinal y la pericia para planear esto requiere, ¿verdad?, de bastante trabajo. Entonces, comparto pantalla y vamos a revisar entonces, después de estas cuestiones revisadas, ¿verdad?, planteado el terreno, para qué estamos trabajando, veamos entonces cuál es el rol del docente en la planeación. Es abundante esta situación, hay muchos requerimientos hoy día, que yo sí más que nada creo, ¿verdad?, en la capacidad que tenemos como docentes para buscar 1000 caminos y para trabajar con 1000 caminos, ¿verdad? Déjenme encuentro la planeación y la presentación, aquí está. Bien, el rol del docente en el diseño de la planeación. Aquí la cuestión es abundante sobre esto. Hay muchísima literatura. Puedo decirles que el papel preponderante del docente no es precisamente el de estar generando o estar haciendo meramente papeleo. Nosotros no estamos nada más cumpliendo con un requisito que nos piden, por ejemplo, desde la dirección, desde la subdirección, ¿verdad? Sino que más que nada el docente, fíjense bien, tiene que partir de modos concretos. Y aquí volvemos a la filosofía institucional. ¿Cuáles eran los principios pedagógicos de Madre Julia Navarrete? Ese es un referente fortísimo que jamás podemos dejar de lado. Ojo, no solamente los que vamos a trabajar la fe del alumno y vamos a generar experiencia de Dios en él. No solo nosotros, sino aquellos que compartan un espacio del saber con cualquier alumno, tiene que tener presente los principios pedagógicos. Este es un referente para tu planeación. Aquí hay 3 principios pedagógicos. Las madres, fíjense bien, hicieron una especie de relectura y enriquecieron estos principios pedagógicos. El primero dice instruir en los valores humanos y sobrenaturales. Ellas pues le ponen más carnita a esto, ¿verdad? Y añaden toda esta visión.
ganar la confianza del educando. No pretendo ahorita leerlos uno a uno y ser exhaustiva en explicarles cada uno de ellos. Ustedes esto ya lo saben. Pero si nosotros nos damos cuenta, el docente tiene que tener presente esto. O sea, si quiere saber, si se quiere dar cuenta que su rol es de estratega, entonces como estratega tiene que tener presente estos referentes. Aconsejar con discreción en casos concretos. Esto es parte del modelo educativo, ¿verdad? Y aquí en otros momentos voy a ir citando lo que es el modelo educativo. Planificar una sesión de enseñanza-aprendizaje, pues es competencia de nosotros los docentes. Quienes tengamos 25 meses apenas como docentes, ¿verdad? Me va a permitir el que yo tenga un documento concreto y plantarme frente a un grupo, me va a permitir darme cuenta en qué nivel estoy contribuyendo al logro del aprendizaje. Es más, ahí mismo y con ese documento en mano, yo me voy a poder dar cuenta por qué mi alumno logró los aprendizajes y por qué no los logró. ¿Qué hice mal en ese proceso? Y pues el docente tiene que elaborar e implementar sesiones de aprendizaje sabiendo exactamente cuál es, ¿verdad? Cuáles son las competencias a lograr, cuál es el perfil de egreso a lograr, cuáles son, en el caso de lo que les acabo de mostrar, cuáles son los elementos pedagógicos con los que cuenta la institución. ¿Cuál es el modelo educativo? Hagan de cuenta que cuando nos sentamos a planear, no sé si les ha pasado, nos ponemos alrededor de nuestro escritorio, ponemos alrededor de nuestro escritorio mil y un elementos porque sea que los tengo en la computadora o sea que los tengo en documento como tal, yo no puedo dejar de lado ningún elemento al planear. O sea, no nada más es sentarte y a ver qué resulta, ¿verdad? De esto. Porque esto es como plantarte, ¿verdad? En la cocina y ver qué receta vas a hacer hoy. Y cualquiera de las recetas que hacemos, ¿verdad? Y que yo no considero, ¿verdad? Que ninguna receta mexicana sea fácil. Dicen que la cocina mexicana es una de las más laboriosas, pero al mismo tiempo sencillas, ¿verdad? Tenemos ingredientes elementales, una receta de cocina mexicana, pero hay ingredientes que sabemos que a veces hay que poner en esa receta. Es así también la planeación. Tenemos que aprender a poner los ingredientes correctos y exactos y acorde con lo que se necesita. Entonces, pues, el rol del docente, ¿verdad? Equivale a decir que tiene que lograr o tiene que ponerle todo el escenario al estudiante para que sea capaz de aprender a aprender. No es que les vayamos a facilitar todo y a ponerles todo en charola de plata, no me refiero a eso, pero sí me refiero a que voy a buscar las estrategias apropiadas para lograr los resultados, ¿verdad? Intencionados y que vayan acordes con los aprendizajes requeridos. Entonces, pues, para educar estrategas hay que ser una estratega, es lo que ya les decía al principio. Y nuestros alumnos, si yo quiero que ellos aprendan, si yo quiero que ellos aprendan para la vida, pues entonces yo les tengo que generar todos estos elementos que tengo aquí presentes. Es decir, el proceso de aprendizaje está nutrido de experiencias, de normas, de valores, de hábitos y de habilidades. Y todo eso va inmerso en la planeación. Yo en la planeación debo de hablar de normas, de experiencias, de hábitos, de habilidades, además de todo lo que vaya como contenido. Lo tengo que tener presente, ¿verdad? Si este profesor quiere enseñar a aprender, enseñar estrategias de aprendizaje a sus alumnos, está llamado, en resumen, a enseñarles a reflexionar. Ojo con esto, cuidemos esta parte. Enseñarles a reflexionar sobre su propia manera de aprender. Más de uno a lo mejor vamos a decir, pues es que eso no me toca a mí, le toca a la que da, no sé, métodos de estudio en preparatoria, a la que
da tutorías en secundaria y que en algún momento tiene que tocar esos temas de cómo estudiar. No, nos toca a todos propiciar escenarios donde el alumno reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje. Los tengo que llevar a analizar operaciones y decisiones mentales que vayan ellos realizando. Ellos tienen que ir siendo conscientes de cómo mejorar sus procesos cognitivos. Es decir, llamo procesos cognitivos a la reflexión, al análisis, a la síntesis que cotidianamente hacemos. Si yo le pido que me haga un mapa conceptual, yo ya puedo decir, caray, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que mi alumno logre y en qué nivel lo va a lograr? Esto pues claro que es como una manera muy consciente de irle diciendo al alumno hasta dónde y cómo. Ese es el rol del docente en la planeación. Un estratega que enseña a otros estrategas. Si yo quiero generar gente que sea estratega de... Entonces yo tengo que ser bien explícito y un docente. Ahora díganme una... Lo que se va a enseñar el alumno, en este caso, tiene que aprender a aprender. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Nosotros tenemos que cumplir con un programa, pero para llevar ese programa necesitamos desde el principio hacer una jerarquización y dosificación de los contenidos programáticos para saber cuáles son importantes, cuáles son fundamentales, cuáles son de mediana importancia y cuáles son solo de información. Así es. Para de esa manera, es que vemos, hay veces que decimos, es que el programa trae muchísimos objetivos y no lo vamos a terminar en el semestre, en el caso de preparatoria, o en el caso de secundaria no nos vamos a terminar en el año lectivo o primaria. Y nos vamos a quedar atrás. Y eso sin contar que debemos hacer una reducción en las horas clase, no sé, de quizás de un 5%, porque muchas de las veces hay misa. Y desgraciadamente me tocó en mi clase la misa. Entonces yo tengo que modificar allí y tengo que tener esa apertura para poder hacer bien mis contenidos programáticos. Y luego, el rol del docente es una planeación, como usted atinadamente lo dijo, para esa enseñanza-aprendizaje. ¿Y del alumno qué va a hacer? Bueno, el alumno también debe de planear cómo va a estructurar su programa, porque tenemos que enseñarlos ya a investigar. Así es. Porque la educación ya no es nada más verbalista o visto por un cañón y por unas diapositivas. No, eso ya no es más, ya es hasta antipedagógico. Excelente. ¿Qué tenemos que hacer con el alumno? Enseñarlo a investigar y a construir su propio conocimiento. Pero primero, tenemos que partir de las ideas o de las ideas previas o del conocimiento previo que tiene el alumno, a través del cual nosotros nos vamos a guiar como maestros para llegar a lo que le llamamos los docentes un aprendizaje significativo. Exacto. De otra manera no lo partimos de una lograr. evaluación, haciendo todos siguiendo todos estos pasos metodológicamente hablando,
es como podremos llegar, ¿no? Lograr a aterrizar, y estamos entonces situando que el rol del docente en la planeación va de la mano, ¿verdad?, con el rol del alumno. Y también hay que saber hasta dónde y cómo, ¿verdad?, este rol del alumno. Y ahorita lo vamos a clarificar un poquito más. Tiene la mano levantada Mariana, luego está hermana Rosa Marta, luego hermana Irma Arcelia. Adelante, Mariana, la escuchamos. Maestra, perdón, antes, ya para terminar, nada más Ajá. dos palabritas o tres palabritas. A ver. Para mí la planeación, incluso se lo menciono ahí en la investigación o en el comentario que nos dijo que hiciéramos, para mí la planeación es trabajar fuera para descansar dentro. ¿Cómo? Pues trabajar planeando precisamente todo lo que voy a hacer en la semana, en la clase, en la quincena, en el mes, o como nos pidan la planeación. ¿Para qué? Para yo, al momento de ya haber planeado, pues las clases las voy a disfrutar. Voy a saber, no voy a llegar a improvisar, y los alumnos lo notan inmediatamente cuando un maestro llega a improvisar algo. Y de esa manera, yo estoy trabajando en mi escritorio, haciendo mi planeación para dentro de las clases, en el grupo, ser un facilitador únicamente. Gracias. Muchas gracias, maestro, muy amable. Mariana, la escuchamos. Gracias, buenas tardes a todos. Pues tomando la pregunta, Miss Francis, lo conceptualizo, que es lo que he estado trabajando en que el alumno es el centro activo de la planeación. O sea, definitivamente partimos de tanto las habilidades o los conocimientos previos que ellos pues conllevan, pero a fin de cuentas es el centro de lo que se vaya a crear, a planear, a trabajar, y así pues ya se van generando pues muchísimas cosas, ¿no? Como ser autosuficientes, ser autónomos, eficaces, etcétera, pero es el centro activo de la planeación. Excelente. Gracias. Muy bien. Hermana Rosa Marta, la escuchamos. Bueno, ya nos dicen que la escuela mexicana que está promoviendo ahorita nuestro este presidente con el nuevo cambio, pues fue que el alumno es el centro de nuestra enseñanza. Entonces, siendo él el centro, pues su papel es que lo movamos o lo motivemos o lo induzcamos a que él quiera aprender, porque últimamente yo denoto mucho en los chicos que para ellos no es una necesidad del aprendizaje, sino es pues porque me mandan. Entonces es muy distinto cuando un niño quiere aprender a alguien que lo mandan porque tiene que hacerlo. Y creo que es una de las cosas que el maestro tendría que tomar muy en cuenta en la planeación, como nos lo dicen a través de sus intereses, de sus conocimientos, de sus habilidades. Y el maestro, conociendo mucho a su alumno, pues lo tiene que tener presente en la planeación. Y como tú nos decías la otra vez y que pues también nos lo vienen diciendo, pues conocer cómo aprende cada uno para que en nuestra planeación los tengamos contemplados a todos, el que es visual, el que es auditivo, es el kinestésico, y también los tiempos, porque pues unos pueden aprender muy rápido, otros son un poco más tardaditos para reaccionar o para hacer las cosas. Entonces, yo pienso que conociendo bien a nuestros alumnos a través de un buen diagnóstico, pues tendremos unas buenas planeaciones. Y creo que cuando una institución también es muy organizada y pone en sus planeaciones o en su calendario que va a haber misa y esto, también lo tiene que llevar el maestro, porque ahí se pone cuándo va a haber una misa, cuándo todo. Entonces, él tiene que saber si el lunes va a haber misa, pues ese día no me extiendo, hago algo más pequeño o inicio algo o involucro que cómo podríamos trabajar esta parte dentro de lo que vamos a realizar. Entonces, el alumno es el artífice de su propio conocimiento.
es el centro y nosotros como estrategas tenemos que buscar en nuestra planeación cómo podemos organizar todo lo que sabemos a través de nuestros diagnósticos, qué es lo que vamos a realizar. Excelente. Y todo el contexto educa, de acuerdo contigo. Sí. Es decir, si en este contexto, esta semana, tenemos alguna celebración litúrgica, tenemos la coronación de la Virgen, tenemos el rezo de un rosario, el contexto está educando y entonces yo estoy en el contexto situado como estratega. Yo no puedo deslindarme del contexto. Entonces tengo que tomar todos los tiempos en cuenta. Yo me acuerdo que por ahí una de mis maestras en la universidad decía, hay que dejar esos espacios o esos intervalos que nos sirvan como colchoncitos. La palabra yo nunca la he olvidado, los colchoncitos, ¿verdad? Donde yo estoy contemplando los imprevistos, no poner todo tan justo, ¿verdad? Que, Dios mío, nadie se sale aquí y con tal rigor que es impresionante cuando revisen mi planeación. Entonces, checar el contexto y planificar acorde con el contexto. Los contextos cambian. Nunca es un día igual a otro en una escuela. Somos geniales para hacer las semanas tan diferentes cada mes. Somos impresionantes los maestros en ello. Hermana Irmarcelia, adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Nada más quiero complementar con lo que dice la hermana Rosa Marta. Sí, a veces es triste que digan, es que perdí horas porque hubo misa. No se pierde porque ahí tú estás incluso, como dices tú, teniendo un espacio de aprendizaje, ¿verdad? Pero bueno, punto y aparte, porque yo lo he escuchado mucho. Yo he estado mucho tiempo en la pastoral y sí, siempre se escuchan así comentarios que, no, pues es que perdimos 2 clases. Y sí es cierto, si está el programa desde el primer día del mes, ¿cómo es que no te organizaste que había? Ahora se sabe que todos los viernes primeros del mes hay misa, por decir así, ¿no? Bueno, punto y aparte. Yo pienso también que el rol del alumno es cuando él se hace autodidacta. Algo que yo pienso que nos ayuda mucho ahora con tantas metodologías es la clase invertida, ¿verdad? Cuando ya el alumno leyó previo y solamente trae dudas y ya no está uno periqueando diciendo lo mismo y lo mismo. Gracias. Excelente. En ese caso es como cambiar completamente la jugada y hacer algo que no se espera el alumno. O sea, siempre nosotros tenemos que tener esa habilidad de sorprender al alumno, llegar al aula, llegar y emocionar al alumno, porque si no entran las emociones en el aprendizaje, entonces no aprendió nadie nada, ¿eh? Las emociones están de por medio. Esto no lo dije yo, lo han venido diciendo muchos pedagogos hace años. Esto no es nada novedoso, ni les estoy contando, ¿verdad? La última novedad del mundo. Nada de eso, ¿verdad? Entonces, hay que ser conscientes de ello y que el alumno en la planeación tiene un rol preponderante también, tiene un rol sumamente importante. Todo el escenario entonces educa, todo el contexto educa, todo el contexto está continuamente nutriendo el perfil del alumno. Entonces, la formación implica saber aprender, pero también poder y querer aprender. Bien decía hermana Rosa Marta, implica que también mi estudiante quiera aprender. O sea, yo no tengo, la verdad, del 100% de mis estudiantes, yo no tengo la certeza de que esos 25, esos 15, esos 30 alumnos que están dentro de mi salón de clases sean activos. Va a haber alguno que sea pasivo. Yo tengo que identificar dónde radica la pasividad de cada uno de mis estudiantes. ¿Por qué se pierde en el proceso de aprendizaje? ¿Y por qué se convierte en pasivo? Tengo que empoderarlo y eso no lo dije yo, ¿verdad? Voy otra vez con la frase. No lo dije yo, lo dice el modelo educativo de las MHPDM. Tenemos que empoderar al alumno, ¿sí? Es decir, el sujeto tiene que ser el eje central de este proceso. El alumno, leámoslo así, el alumno tiene que ser el eje central del proceso de aprendizaje. Ya no voy a ser yo el eje central, yo, Francis Mocaví, Rosa Marta Gutiérrez y Marcelia, no.
va a ser el alumno y yo voy a estar a un lado de él porque yo voy a estar verificando sus procesos de aprendizaje y voy a estar tratando de leer sus emociones. Si no se emocionó, voy a buscar por qué no se emocionó con algo, ¿verdad? Esta perspectiva, ¿verdad? Ya de teorías de aprendizaje y demás, pues nos da a entender que el papel del sujeto, pues entonces implica, ¿verdad? Que nosotros hagamos incluso hasta en la medida de lo posible, ahora sí que este alumno sea el protagonista del proceso de formación. Esa sería la frase de la cual debiéramos de partir. Ya no soy yo el docente, acuérdense que durante años y hasta teníamos esa frase muy matona, ¿verdad? Que el 10 es para el maestro. Y no sé cuánto nos dejaban para nosotros los alumnos, ¿verdad? Pero para los que éramos un poquito más pasivos para aprender o más lentones, pues no nos dejaban a veces ni el 7 o el 8. Pero fíjense, esto vino a cambiar con el tiempo, con todas las teorías psicológicas, con las teorías humanistas, y nos venimos dando cuenta que quien está en el proceso de formación, pues es el protagonista de ese mismo proceso. No podemos decir que nosotros docentes somos el centro y somos, ¿verdad?, el ombligo del mundo, ya no lo somos, ¿verdad? Les pregunto, ¿qué te sugiere esta frase? Quien se forma debe ser el protagonista del propio proceso de formación. Quiero conectarlo más bien, aquí paro de compartir, y quiero conectarlo con el modelo educativo, el rol del alumno. ¿Qué dice el modelo educativo acerca de, o a qué se refiere con empoderamiento del alumno? Pregunta de examen. ¿Qué es empoderar al alumno? Tú lo tienes que tener aquí, ¿eh? Aquí, porque Que el viene en tu alumno modelo educativo. sobresalga. Que el alumno sobresalga. Ok, un elemento. Otro elemento. Otro elemento es que se lo crea él que puede hacerlo. Exacto. Muy bien. Hermana Irmarcelia. Que tome el control. Él va a tomar el control. Excelente. Él va a saber por qué aprendió y por qué no aprendió. Alma Dueñas tenía otra palabra. Díganos. Sí, que sea muy activo, o sea, tiene que estar en constante movimiento su mente, ir más allá, ser crítico. Es decir, si yo me doy cuenta como docente que entro a un grupo y la naturaleza de ese grupo, 15, 16, 17 chicos de preparatoria o del nivel que fuera, son pasivos, les gusta recibir, pero les cuesta mucho generar procesos de reflexión, ¿qué tengo que hacer entonces? Hazlos pensar, movilízalos. Estrategias de aprendizaje diferentes, dinámicas. Alejandra. Que también se refiere a que él es el principal responsable de su proceso de formación. Ahorita que comentas esto, maestra, de hacerlos pensar, a mí me ha funcionado mucho porque me di cuenta en base a este ciclo escolar que el criterio de evaluación que estaba llevando no estaba funcionando. Okay. Entonces dije, tengo que cambiar el criterio de evaluación. Y ahora, en lugar de darle el porcentaje mayor a la entrega de trabajos físicamente enviados en Classroom, en lugar de darle el valor al proyecto individual, tuve que ajustar y ahora le doy ese valor a la participación en clase. Y entonces están como flecha. Yo, maestra, yo puedo participar. Maestra, okay. Yo, porque saben. Les dije, ¿saben qué, chicos? Cambié los criterios de evaluación y a todos les agradó. Como que se cansan ya de enviar tanto, que de por sí era muy simple lo que les pedía. Simple desde mi criterio, ¿verdad? Desde mi punto de vista, porque lo veíamos en clase. Nada más era, sube lo que trabajamos a la plataforma para yo revisarlo, ¿no? Saber qué trabajaste en la plataforma. Y eso me ha funcionado. Entonces los veo a ellos más motivados, los veo más así como que a mí me toca. También me ha ayudado mucho. Recuerdo que en nuestros libros siempre dice aprendizaje para la vida. Entonces yo ahorita no llevo el libro al 100, ¿verdad? Llevo unos temas y los asumo, otros no, pero les doy mi giro.
como ellos no tienen el libro físicamente, entonces tengo esa oportunidad, aunque sea por línea, que tienen el acceso digital, me estoy dando esa libertad también al momento de planear, de darle otro enfoque. Entonces, por ejemplo, para las bienaventuranzas me enfoqué en la exhortación apostólica Gaudate et Exultate. Y le digo, de esta bienaventuranza, ¿cuál es la aplicación a tu vida? ¿Qué acciones concretas tienes que hacer para vivir esta bienaventuranza? ¿O qué debes de evitar para no vivirla? Y ha sido tan bonito, o sea, veo que la asimilan, o sea, les está cayendo el 20. Excelente. Y cuando verbaliza una persona lo que está reflexionando, lo que está pensando, y ya se da la oportunidad de verbalizarlo y al mismo tiempo ser capaz de escucharse de lo que está diciendo, pues ya impacta, ¿no? Porque dice, caray, estoy diciendo algo que no vivo. Entonces empieza en el autoexamen, el examen de conciencia, y se alcanza a dar cuenta entonces qué tan congruente es con sus acciones. Y entonces estamos generando una fe que va a practicar verdaderamente algo, ¿verdad? Algo en favor de los demás, va a practicar el servicio, va a ser capaz de ir hacia el otro, inclinarse hacia el otro, y que esa es parte de la espiritualidad, ¿verdad? De la congregación. Generar, sí, Alejandra, perdón. Perdón, y otra cosita más que comento. Exactamente eso les dije a los chicos hoy en la clase. Le dije, muchachos, tenemos que partir que nuestros criterios son evangélicos. No son criterios jurídicos ni legales. No me tienes que poner aquí, porque me decían una bienaventuranza aplicada a la vida. Exigir nuestros derechos, denunciar las injusticias, que no sé qué. Y le dije, a ver, ¿exigir tus derechos? Dar a cada quien lo que le corresponde. A ver, que a cada uno nos corresponde cosas diferentes. A ver, no te me vayas a la Constitución política, que es nuestra primera ley, claro, pero nuestra clase está partiendo de una persona, Jesucristo, y de un mensaje, su evangelio. Entonces, tenemos que tener los criterios de Jesús, no los del mundo, y muchas veces son opuestos, son contrarios. Entonces, es así como llevar la fe traducida en obras, que es lo que falta mucho a nuestros chicos, traducir la fe en algo que es en su vida diaria, en lo concreto, en el vivir. Sí, y retomando esto como parte del evangelio que veíamos ayer, ¿no? El evangelio de ayer domingo, donde cómodamente nos podíamos quedar contemplando a Jesús, viéndolo cómo partía. Pero ahí nos podemos quedar y no querer volver a los concretos, no volver al contexto que duele, al contexto que lastima, al contexto que es injusto en México, donde hay violencia, donde hay matanzas. Ese contexto hay que contemplarlo también, ese contexto también merece ser amado y consolado. Esa es también, ¿verdad?, la vocación de ustedes como docentes, parte de esta congregación, y que están compartiendo el carisma de las hermanas. Es un carisma compartido, están recibiendo ese carisma y tienen que ser conscientes de todos estos elementos, los tienen que ir procesando los alumnos o compartiendo con los alumnos, mejor dicho, de manera gradual. ¿Cómo el niño pequeñito de preescolar va a entender esto de analizar los contextos? ¿Cómo? ¿Con qué actitudes concretas él colabora en casa? ¿Está ayudando? ¿Está siendo egoísta cuando quiere toda la caja de galletas para él y no quiere compartir con el resto de sus hermanitos? ¿O con su papá y su mamá y todos los juguetes para él y le dicen que ahora comparta un juguete con alguien y no es capaz de hacerlo? O sea, son muchos elementos, pero hay que ser conscientes que a la hora de planear, el protagonista es el alumno. Él es el centro de todo. Por ahí veo una mano levantada, Mariana. No sé si quería decirnos algo. ¿No? No, vamos a ver. Se me quedó levantada, discúlpenme. No se preocupe. Nada más como participación en los libros de educación en la fe, pues les comento que nuestros libros tienen mucha la parte de ira, ¿no? Sobre todo los de secundaria, y bueno, también primaria hablamos mucho del aprendizaje situado, es decir, yo voy a ir conociendo ciertas cosas, pero al final tengo que llegar a una parte concreta. Entonces muchas veces yo lo comentábamos cuando estábamos haciendo los libros, que a veces nomás nos vamos con lo que ya
lo que ya sabemos, lo que ya sabemos. Y muchas veces quien recorta las cosas somos los mismos maestros, ¿no? En cuestión de que, ay, dice que vayamos a un asilo, pero no permiso, no es. Entonces eso le quitamos la parte experiencial a las cosas que estuviste viendo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros somos los mismos que estamos degollando las actividades? Entonces, como maestros tenemos que ir aprendiendo que sí es bueno que sepan conocimientos, pero que yo tengo que hacer una buena planificación, no de por día, sino que ver hacia el futuro para que me quede ese espacio para que ellos vayan al asilo, que vayan y hagan esto, o en su propia casa, pero que nosotros estemos conscientes de que si yo corto esa parte, ya dejé pues manco, cojo o descabezado lo que era el propósito de amar y consolar. Entonces, tenemos que ser como bien activos y bien planeadores, bien así, porque si no hacemos que los niños sean críticos, luego a veces nos enojamos porque critican algunas cosas. Ay, no, que los niños, pues entonces, ¿cuándo lo van a criticar, verdad? Entonces, hay que tener esa capacidad para resistir. Cuando ya hemos formado esa conciencia crítica, reflexiva, ese ciudadano que no está de acuerdo con cuestiones que acontecen en X contexto, pues hay que tener la capacidad de resistir la crítica y saber manejar las ideas que me están aportando los alumnos y saberlas encauzar, como dice Alejandra. Vamos a darle ahora el criterio evangélico a eso que tú estás explicándonos. Fíjate, yo te quiero compartir lo que dice el Evangelio a partir de esto otro que yo he leído, una reflexión que nos pudiera ayudar a todos. Pongámosle ese ingrediente exacto del Evangelio. Acuérdense que no porque estemos en matemáticas, ¿verdad? Le vamos a quitar el ingrediente evangélico. Maestra, el maestro siempre, bueno, en la educación siempre ha sido hacer alumnos críticos, analíticos, pero sobre todo, prepararlos para la vida. Así es. Sí, es parte Y de, claro, y no hay que dejarlo de sí, lado. claro, nunca, pero ¿verdad? en la doctrina cristiana en este caso. Muy bien, excelente. Entonces, seguimos. Ya ustedes revisaron el concepto planear o planificar. Fíjense bien, el estratega tiene que tener conciencia en qué momento actual se encuentra y cómo encuentra al grupo. Algunos de ustedes ya lo decían, voy a diagnosticar, voy a ver cuál es el contexto de mi grupo, cuántos y cuáles aprenden de tal modo. Voy a encontrarme con chicos que requieran de algún apoyo específico y voy a acudir al departamento psicopedagógico, departamento de orientación, desconozco, ¿verdad?, cuál sea el nombre en los colegios ahorita, y para buscar cuáles van a ser sus momentos o sus apoyos que va a requerir para el logro de un mejor aprendizaje. Fíjense bien, el estratega entonces tiene que tomar en cuenta todos estos elementos a la hora de planificar un momento futuro, ¿sí? Percibo yo cuáles son los horizontes temporales, voy a evaluar riesgos, cuáles mis objetivos, cuáles mis planes, estrategias y misión, ¿verdad? Y me lanzo a la aventura. Entonces, a propósito de esta imagen, es posible afirmar que el rol, pues, del alumno se encuentra en todo el proceso que estamos visualizando. El alumno siempre está en el momento actual o en el momento antes y en el después, ¿verdad? El protagonista de este personaje, del alumno, se centra en el momento de la ejecución, en el momento de la planeación, en el momento de la evaluación. Es decir, el alumno está presente en la mesa de nuestro comedor cuando estamos planeando. Él ahí está presente y tengo las caritas de ellos presentes,
Se planea, pues, puedo deducir que se planea pensando concretamente en aquellos alumnos con nombre y apellido y con las necesidades que cada uno de ellos presentan, ¿verdad? Y bueno, yo tengo que tener en cuenta estas preguntas claves a la hora de planear. ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? El qué, el cómo, el cuándo, ¿verdad? El para qué, esas preguntas claves, ¿verdad? Con plazos temporales y concretos. Y aquí es donde yo cada semana, cada 15 días, como decía hace un momento el maestro, yo tengo que estarme preguntando cómo voy a lograr este tipo de cuestiones, ¿no? Y repito, la figura principal es el alumno, no soy yo, ¿verdad? Es mi alumno. Voy ahora a otro tema no menos importante, los referentes de la planeación, los contextos. O sea, todo en el espacio, todo en el momento concreto y formal de la educación, todo educa. La señora que está cuidando los baños, educa. Las personas que nos apoyan en la limpieza, educan. La señorita que nos recibe en la recepción cuando ingresamos al edificio, educa. Todos estamos educando, todos somos agentes educativos. Nadie se puede zafar de esta situación, ¿verdad? ¿Y cuántos de nuestros alumnos y exalumnos recuerdan a la hermana que les atendía en la tiendita? Porque les calmó no solo el hambre, ¿verdad? Por un burrito de frijoles, sino que también mitigó y ayudó en las emociones que esto les hacía sentir. Es parte del contexto educativo. Referentes al educar. ¿Qué referentes tenemos nosotros como estrategas al educar, al planificar? ¿Qué referentes se les antoja mencionar? A ver, platíquenme. Antes de entrar a los referentes que les quiero plantear yo. Yo voy a partir de lo general a lo particular, pero ustedes platíquenme primero de sus referentes que tienen para planificar. Digo referentes, y a ver, tratando de clarificar un poco más el término, cuando me refiero a qué elementos tomas en cuenta para planificar. Mencióname 3 o 2. A ver, dime, te escucho. Hermana Irma. Pues primero yo digo la edad, porque tiene mucho que ver. Otro sería el contexto de, no tanto de la ciudad, sino de su propia colonia o su familia. Y ahí me quedo en 2, porque todos digan más. Perfecto, gracias, muy amable. Alma, la escuchamos. Yo con referente, como le comentaba la otra vez, yo doy matemáticas, entonces yo me baso en los conocimientos del que el que sabe menos, por decir algo, o le entiende menos. Entonces tengo que empezar de lo más básico para poder tener un avance y que todos se nivelen en un momento dado. Ay, entonces, para mí lo principal es el conocimiento que traen todos. Excelente. ¿Sabe que ese proceso tan bonito es pedagogía de la inclusión? Aquí estoy incluyendo a alguien que a lo mejor por cuestiones que yo desconozco, ¿verdad? Tiene algún rezago en alguna habilidad cognitiva. Entonces yo lo tengo que traer y jalar hasta mi contexto. A veces tengo que acelerar procesos y acelerar con circo, maroma y teatro que yo haga, ¿verdad? En mi planificación, para que ese chico, esa niña, llegue justo a tiempo, al momento exacto que el otro grupo que el resto del grupo ya llegó. O sea, y que llegue a la hora correcta junto con el resto del grupo. Lo estoy incluyendo. Y eso es parte también de la pedagogía de estos colegios, ¿verdad? La inclusión. No lo puedo dejar atrás porque se va a quedar a destiempo y eso es injusticia, ¿verdad? Ahí no estaría practicando las bienaventuranzas, si queremos hablar del lenguaje evangélico. Bien, ¿qué más? ¿Qué más referentes? Otros 2 referentes más. Y vamos a lo que les puedo compartir yo. ¿Qué otros referentes tenemos a la hora de planear? Aprendizajes previos. Aprendizajes previos. ¿Qué sabe mi alumno?
¿sí? ¿Qué sabe mi alumno? Y ahí, ¿verdad? 1000 dinámicas, 1000 actividades que yo pudiera implementar para recuperar lo que ellos saben y hasta dónde lo saben. Una especie de diagnóstico de evaluación, ¿verdad? Que yo hiciera. Y ya a partir de ahí lo puedo hacer de manera verbal, lo puedo hacer por escrito, ¿verdad? Puedo pedirles un trabajo previo y ya llegan al aula y ya ponemos en común. O sea, hay una y otra manera de hacerlo. Bien, vamos a entonces a qué es lo que pudiéramos nosotros ahorita entender como referentes. Fíjense bien, quiero partir ahorita de unas diapositivas que tomé de la CIEC, es la Confederación Interamericana de Educación Católica, eso ya ustedes lo saben, a lo mejor han consultado más de una vez esta página. Esos son los desafíos para recrear la escuela católica del siglo XXI, dice en su página. La presentación se llama El futuro de la educación católica. ¿Qué tiene que hacer la educación católica para seguir siendo presencia y para seguir siendo significativa en este contexto tan complicado que tenemos? Fíjense bien, el desafío de la identidad y la misión. Ustedes ya saben quiénes son, tienen un modelo educativo, tienen una filosofía propia, tienen una espiritualidad propia. La misión se encuentra dentro del modelo educativo, ¿sí? O sea, ustedes ya tienen ese elemento como colegios. El diálogo con las pedagogías contemporáneas. O sea, ¿qué tipo de pedagogía es la que prevalece en el modelo educativo? Y también saber dialogar con las pedagogías de hoy. Hace un momento, Madre Irma nos platicaba acerca de una metodología concreta, aula invertida. Luego también, hermana Rosa Marta nos dijo de una metodología también concreta, aprendizaje situado. Ahí yo estoy ya hablando de cuestiones muy concretas y de este tiempo. Educar la inteligencia espiritual. Esta es una apuesta, ¿verdad?, que por la cual todos debiéramos de ir encaminándonos. Educar en la sociedad del conocimiento. Son referentes, repito. Humanismo y ciencia en la educación. Educar para la ciudadanía y la vida política. Desafío de la articulación, es decir, saber articular los saberes previos con los que está por adquirir el alumno y con los que necesita aprender a aprender. Desafío de la calidad. Tendremos que ser como muy conscientes de que hay muchas instituciones, pero nosotros queremos ser las mejores todavía. El cuidado de la casa común. O sea, esta casa nos pertenece a todos. Este mundo, esta naturaleza nos pertenece a todos. México sufre ahorita del desabasto de agua. Eso ya es algo que se ha dicho, ¿verdad? Científicos de la NASA han comentado al respecto de nuestro país. El desafío de ser significativos. ¿Qué les dice esto? Ese es un contexto, ¿eh? Desde ahí hay referentes que tomar. Otros más. ¿Qué deberíamos enseñar a un niño o un adolescente en la escuela católica? Bueno, antes déjenme ver. Primero a los niños, luego seguimos con los adolescentes. Primero, los niños. Que la vida es un continuo aprendizaje. ¿Sí? Animarlos a hacer lo que les haga feliz a diario. ¿Sí? A persistir, bueno, a conectar cabeza, corazón y manos. Amar y consolar, ¿verdad? Pero con acciones concretas que nos lleven al servicio de los otros, brindándoles esperanza. O sea, analizo, eso dice el modelo educativo, analizo un contexto, incido en el contexto, sí, pero desde la esperanza. A persistir y a trabajar por conseguir retos diarios. A pensar de forma libre, crítica y creativa. A desarrollar las habilidades socioemocionales. ¿Sí? Fíjense, o sea, esos son los contextos donde estamos nosotros educando y esto les deberíamos de enseñar. Estos son nuestros referentes a la hora de planear. Y luego a los adolescentes, ¿qué?
Saber que los valores determinan nuestra forma de vivir. Los valores te van definiendo, te van determinando. A ser conscientes que el planeta no les pertenece y deben cuidarlo. A cultivar el espíritu positivo. A ser agradecidos con todas aquellas personas que les cuidan a diario. ¿Sí? Esas palabras básicas de saber decir gracias a los demás. A cultivar la vida espiritual. No solamente somos cabeza, somos corazón, somos manos. A rodearse de personas que se alegren con sus éxitos y los motiven a ser mejores. Estos referentes tendríamos que tener a la hora de planear, tenerlos presentes. Los invito a que revisen la página de la CIEC, Confederación Interamericana de Educación Católica. Échense un clavado ahí, revisen todo lo que hay ahorita. Continuamente están ellos invitando de manera gratuita, ¿verdad?, a los webinars, a conferencias. Ahorita el secretario que tienen es súper dinámico, ¿verdad?, el hermano, y a todo el mundo lo trae vuelto loco, ¿verdad?, con mucha capacitación para docentes, con mucha información, porque acuérdense que yo creo que una de las propuestas más fuertes es el ir apostando por una formación más definida en lo humano cristiano. Entonces, por ahí va la propuesta de los colegios también, de acá de las MHPBM, entonces hay que mantener esa perspectiva. Esos son los referentes. ¿Qué otros referentes pudiéramos encontrar entonces? El mismo modelo educativo es un referente que no podemos nosotros hacer a un lado. Es indiscutible, ¿verdad? Repito, parto de lo general a lo particular. Voy, por ejemplo, a todo lo que se dice a nivel contexto escuela católica, porque estamos hablando de una escuela católica. Los colegios de las misioneras son escuelas católicas. Así se declaran, ¿verdad?, en su modelo educativo. Es humanismo cristiano, pero es escuela católica. Por tanto, yo necesito estar impregnado de filosofía católica, de todo lo que es. Si sale una carta pastoral, yo necesito leerla. Si sale una carta encíclica, yo necesito leerla. Soy maestro católico. O sea, ese es mi perfil, es uno de los elementos de mi perfil, ¿verdad?, como docente. Entonces, es un referente a la hora de planificar. Y por supuesto, ¿verdad?, los evangelios, la Biblia es otro referente muy fuerte. No lo puedo hacer a un lado. Del modelo educativo, de los referentes más serios que tiene el modelo educativo, quiero aludir, ¿verdad?, a una parte de todos los principios pedagógicos de Madre Julia. ¿Los conocen cada uno de ellos? ¿Los han leído, los han releído? ¿Les han buscado como una reinterpretación desde su contexto como docentes? También sería muy sano que lo hiciéramos, ¿verdad? Y pues bueno, eso es parte de los trabajos cotidianos que pudiéramos realizar. Bien, comparto esta última presentación y nos vamos a la situación de aprendizaje o a lo que pudiéramos nosotros ver ya como una especie de actividad para reforzar lo que hemos revisado. Bien. Otro referente muy fuerte para la hora de planear es el perfil de egreso. En algunas universidades, en algunas instituciones, pues bueno, ya se le llama perfil profesional cuando ya estamos hablando de una carrera universitaria. En el caso, ¿verdad?, de lo que es la educación básica, que es lo que manejan las hermanas, pues estamos ya tocando lo que son los aprendizajes esperados, pero también en el modelo educativo ellas declaran un perfil de egreso. Entonces, hay que tomar en cuenta este modelo educativo en la parte del perfil del alumno. Lo tengo que tener en cuenta y saber que cuando yo realizo alguna actividad, estoy propiciando algún rasgo de ese perfil, algún elemento así explícitamente de ese perfil. Entonces, esta es una especie de orden, una ruta a seguir. Tomo en cuenta, ¿verdad?, el perfil profesional o el perfil de egreso, mejor dicho. Ya lo voy a ver en lo concreto en un plan de estudios o en una carta descriptiva o en un plan que me entregó mi coordinadora académica o mi subdirectora.
y ya yo lo hago mío a través de las planeaciones más concretas, lo más simple. Todo esto, fíjense bien, termina al fin de cuentas en el aula. Nosotros como docentes somos los que estamos al final de cuentas, ¿verdad? Visualizando lo último de lo último en los procesos educativos. Siempre lo estamos checando en el aula. Los docentes somos los que ejecutamos muchas cosas. Pues fíjense bien, los programas de estudio, los mapas curriculares, ¿verdad? Están encadenados o concatenados a los aprendizajes. Y yo tengo que revisar entonces todas estas cuestiones que a veces pueden resultar muy elevadas, como programas de estudio, como planes de estudio concretamente, todo lo que me den, por ejemplo, para dar la asignatura de matemáticas en tercero de secundaria. Yo tengo que checar cómo está relacionada con el siguiente nivel en matemáticas, con preparatoria. Tengo que conocer el plan de estudios del primer semestre de preparatoria y, ¿por qué no, del siguiente semestre de preparatoria? Y en el caso de educación en la fe, yo tendría que saber, ¿verdad? Si estoy dando clases en tercero de secundaria y comparto la clase de educación en la fe en tercero de secundaria, tengo que conocer cuáles son los aprendizajes de segundo o cuál es el plan de estudios de segundo y también saber cómo o qué requiere para, le voy a ayudar, voy a contribuir a la maestra que compartirá con él educación en la fe en primero de preparatoria. Entonces, todo esto para ir monitoreando el aprendizaje e ir enriqueciendo el perfil de egreso de mi alumno. Fíjense bien, las claves que sustentan pues a un perfil de egreso, y esto también son referentes para la planeación, van a ser las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizaje, es decir, qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes o valores requiere mi alumno, hasta dónde va a llegar, habilidades, ¿verdad? Tendrá que lograr, hacia dónde y qué desempeño tendrá que lograr, hasta dónde, hasta qué nivel. Entonces, pues, más si esto lo busco poner de manera más explícita, el perfil de egreso de mi alumno va a pasar entonces por competencias, por enfoques transversales. Yo no dudo que, por ejemplo, en el caso de lo que están ahorita diseñando como libros de texto para el nivel de preparatoria, ya tengan ellos varios enfoques transversales. Estoy pensando que a lo mejor uno de ellos, pues, el hecho del servicio, el hecho de querer un cambio, ¿verdad? Dentro de lo que ellos comúnmente dan, ese enfoque de a lo mejor esos enfoques, los libros, bien. Y pues entonces, ¿hacia dónde? Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Yo un comentario. Cuando nosotros empezamos a elaborar los catecismos, los hermanos nos decían que los libros de primero, segundo y tercero de primaria eran como la base, y después en cuarto, quinto y sexto medio se volvían a repetir los conocimientos por el hecho de que a veces nuestros alumnos entraban a distintos momentos, ¿verdad? Entonces también pues se ayudaba como a volverlos a recordar. Y entonces también lo que es primero, segundo y tercero también era como un reforzar
lo que se había visto, pero pues aumentando la dificultad o un poquito más lo que es a su edad. Entonces creo que nuestros libros pues están de alguna manera tratando de que todo lo que ellos vayan aprendiendo pues se vaya reforzando en las diferentes grados. Y sin embargo, también pensábamos que, por ejemplo, en muchos casos de nuestros colegios es que casi la mayoría no se queda de secundaria preparatoria, casi siempre tenemos alumnos casi nuevos, ¿no? Entonces ahí se decía que también se tenía que retomar esa parte porque muchos pues no van a conocer a los fundadores, no van a tener algunas cosas sobre Biblia, sobre Cristología, entonces como que sí retomar en esa parte o buscar la manera en que esos que son nuevos pues se pudieran tomar en cuenta lo que ya otros llevan pues aplicado, ¿no? Entonces yo creo que también el trabajo de nosotros es conocer eso, o sea, si el perfil dice esto y mis alumnos no lo tienen, de alguna manera yo tengo que buscar que ellos lo puedan alcanzar. En primaria pues es más fácil porque tiene 6 grados, ¿verdad? Es más difícil en secundaria, prepa, porque pues ahí ellos muchas veces entra gente nueva y tiene que volver uno otra vez a darle ahí una pasadita. Sí, esa es la complejidad a la hora de estar planificando, sobre todo cuando llega uno por primera vez con un grupo y se encuentra con esta realidad, que todos los chicos que están en primero de secundaria, por decir, no todos vienen de la primaria, de escuelas primarias, ¿verdad? Y más aún, a lo mejor no estuvieron en escuela católica. Y los elementos que traigan acerca de una catequesis, con todo respeto, ¿verdad? Para las catequistas de parroquia, pero a veces resultan muy elementales. Entonces, de pronto se van a encontrar ustedes como catequistas que los niños de primero de secundaria manejan con una pericia tremenda la Biblia y los otros están en desventaja. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para pues, acelerar esto? Es lo que comentábamos hace un momento con Alejandra, acelerar procesos. O sea, perdón, con Alma, cuando nos platicaba de matemáticas, que yo estoy viendo que me llega gente, ¿verdad? Con un nivel, o que yo soy consciente que hay gente que me va a llegar muy elemental en esta habilidad o en este conocimiento, entonces yo tengo que acelerarlos. Para eso, pues es el diagnóstico, ¿verdad? Que hacemos cuando estamos empezando el ciclo escolar, y yo ahí voy detectando, incluso detecto chicos que no están bautizados, y ya están en quinto de primaria, o detecto alumnitos, ¿verdad?, que no han recibido la primera comunión y ya se quieren preparar para confirmación. Entonces, todo ese proceso yo tengo que saber, conocer a mi grupo, y es otro referente más para la planeación. O sea, el momento del diagnóstico tendría que ser un momento como el que realizan las educadoras. Acuérdense que hacen las educadoras, esa entrevista que es genial, la de las educadoras, yo mis respetos para ellas, ¿verdad? Son excelentes. Esa entrevista que realizan con los papás, ay, es exhaustiva, ¿verdad? Que si come huevito, que si cuántas veces, que si, no, bueno, no vamos a llegar a tanto con los niños más grandes, pero sí tenemos que preguntar muchas cosas a veces, ¿verdad? De una u de otra manera, tendremos que indagar y tendremos que investigar más sobre nuestro alumno. ¿Para qué? Pues el único fin, el único propósito es facilitar más el aprendizaje, generar una mejor estrategia de aprendizaje para ese alumno y estar enterados quiénes son mis 25 niños que tengo en el aula, quiénes son, no sé, los 3 grupos que manejo de educación en la fe, quiénes son, porque me va a pasar que luego me saludan en un centro comercial y como no traen uniforme ya ni los conozco, y menos ahorita con este sistema, sistema en línea. Ya nos pasó que ni nos conocen los alumnos. ¿Y usted quién es? Híjole, dice uno, pues soy la profe Francis, ¿verdad? Con más canas, con más kilos, pero soy Francis Mocavi. Ah, ya me acordaba de usted, me dijo un niño, ¿verdad? Qué triste, ¿eh? Este sistema nos está echando al olvido a los docentes. Eso nada más se los dejo por ahí. Entonces, cierro con esto de los referentes. Ciertamente, esta parte, ¿verdad?, de los referentes es algo que nos tuviera que
pues ocupar a muchos, ¿verdad? Y estar pensando que ahorita lo primordial es entonces conocer bien a bien todo lo que implica en cuanto a lo institucional. ¿Qué tengo yo de lo institucional para enriquecer mi práctica? Es decir, el modelo educativo, cuál es la filosofía institucional, cuál es el carisma a la hora de educar de las misioneras hijas de la Purísima Virgen María. Si yo les pregunto ahorita, ¿cuál es el carisma de las hermanas? Un carisma que comparten con ustedes, que también es su carisma, ¿eh? No me vayan a decir que no, pues es el carisma de las hermanas. Yo zafo, ¿verdad? No es mi carisma. ¿Cuál es su carisma como colegios? ¿Mm? Amar y consolar. Amar y consolar. Ese es. Y eso, tendríamos que tenerlo hasta en la médula de los huesos, ¿eh? Amar y consolar. Ojo, es otro referente para la planeación. El amor y el consuelo. Y ya ustedes tendrían que contextualizar ese amor y consuelo. ¿Cómo? No desvinculen a los chicos de experiencia de amor y consuelo. Nos decía hermana Rosa Marta, no mutilemos las ideas originales de quien diseñó un libro de texto. Eso es mutilar, ¿eh? Cuando el diseñador del libro de texto me está proponiendo que yo vaya y haga una experiencia, ¿verdad? Que vaya a un asilo, que comparta un espacio concreto con gente necesitada, y yo mutilo, ¿verdad? Esa parte y digo, no, aquí se brinca, yo no voy a ir porque no lo planeé, porque ya es muy a destiempo, porque los niños no están preparados para eso y va a haber un desorden. Va a haber uno que va a andar allá, acelerando a los pobres ancianitos y no vaya haciendo que los golpeen o los tiren al piso. Pues lánzate para ver cómo se comportan. Apenas en un contexto concreto te van a demostrar de qué son capaces. Y ahí es como vas a medir los valores y las habilidades que ellos tienen. Si no, no vas a poder medirlo eso nunca. Nunca te vas a poder dar cuenta, ¿no? Y recuperar esas experiencias, ¿cómo? A través de las narrativas de ellos. Ahí lo voy a evaluar. ¿Y qué percibiste? ¿Y a qué conclusión llegas? ¿Y cuál fue tu experiencia? Recupérala en una media cuartilla de tu cuaderno. ¿Qué sentiste? ¿Qué emociones te suscitó esto? Y eso es discernimiento. ¿Eso te llevó más a Dios? ¿Eso te construyó mejor como persona? Eso es discernimiento. Y son preguntas, ¿no? Concretas que yo les puedo plantear después de una actividad experiencial. Parte de, ¿no? Bien. Pero ahora, sí, Perla, la escuchamos. Gracias, maestra. Ahorita que la escucho me hace recordar, desconozco si llevamos el mismo formato de planeación toda la congregación, pero le comparto que por lo menos en los mochis, en un apartadito de nuestra planeación mensual, tenemos ya al tipo de persona que queremos formar. Entonces, buscamos desde nuestra planeación, bueno, y esto que tú estás planeando, ¿en qué nos ayuda de acuerdo a nuestro modelo? Al tipo de persona que queremos formar, entonces pues todavía mucho más encaminado, ¿verdad? Concretizan, es decir, esa pregunta no olvida el modelo educativo, o sea, del modelo educativo que estás tomando, ¿qué tipo de persona pretendes formar? Y te das cuenta, porque por ejemplo, si suscitaste una dinámica que va mucho a lo individual y no está en lo colectivo, no va hacia propiciar el trabajo en equipo, entonces, ¿cuándo propiciamos esta parte de ir trabajando con el otro, sabiendo escuchar al otro cuando se trata de experiencias y de aprendizaje en conjunto, en colectivo? O sea, de pronto nuestras planeaciones pueden estar bien desvinculadas de lo que queremos lograr. Sí, excelente esa parte. Entonces, explicitarlo, ¿verdad? ¿Qué valores? ¿En qué contribuye concretamente? ¿A qué parte del perfil contribuye? Tendría que... No sé si haya un formato así en lo general, lo desconozco, pero sí sería muy interesante que, por ejemplo, entre ustedes mismos, y eso sería una propuesta ya para la hermana Rosy Grijalva, que entre, por ejemplo, por niveles,
compartieran experiencias de planeación, o sea, compartieran documentos de planeación o formatos, por ejemplo, todas las maestras de preescolar, ¿verdad? Maestra Francis, sí. En el caso de Instituto La Paz Secundaria, este ciclo escolar hicimos una prueba como lo que usted menciona. Estuvimos trabajando con el nuevo modelo educativo que es el ABP, que son aprendizajes basados en proyectos, y se hizo como una transdisciplinariedad. Estamos como a prueba, si quiero ser sincera, pero se trabajó en un formato donde se incluían muchísimas partes del modelo educativo, los valores, el perfil del alumno. Sí fue algo un poco difícil porque pues había maestros nuevos, había que como buscar un espacio para que les quedara más claro pues el propósito y los elementos pues, más importantes de un ABP, pero tenemos un formato donde se intenta como incluir, bueno, si estoy hablando de un tema, qué asignaturas pueden trabajar en equipo y aparte qué partes del modelo educativo incluíamos, como le comentaba, los valores, bueno, entran de lleno esto. También se hablaba de conceptos clave, de qué conceptos yo estoy trabajando con estos temas y a lo mejor si después tenemos la oportunidad, pues se los podría yo compartir o buscar un espacio para analizarlo. Excelente. Les había yo dicho que fueran ustedes previendo esta parte de algún formato que ustedes ya tengan para empezar a compartir también eso. Ahorita ya no alcanzamos, vamos a verlo y con eso iniciamos la siguiente sesión. Vamos a partir ya de la realidad, qué formatos tienen ustedes de planeación, que sí nos conviene ir insertando elementos explícitos y eso coméntenlo también con su coordinadora, subdirectora académica, desconozco lo de los cargos, pero ¿quién es quien en el caso de los colegios ya institucionalmente, quién se encarga, verdad, como de ir diseñando estos formatos y enriqueciéndolos, verdad, con tal de que estos contengan lo necesario para trabajar todos estos referentes, los valores explícitos, el modelo educativo, qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes. Si estoy trabajando con chicos con necesidades educativas especiales, ¿cuáles van a ser entonces las estrategias que van a ayudar a que ese niño sea incluido en el grupo, verdad? O sea, ¿qué concretamente hice por algún niño con esa situación? Entonces, todo eso lo tengo que tener bien explícito y claro y definido, ¿verdad? Bien, voy a entonces a compartir cuál va a ser la actividad de aprendizaje para esta semana que nos va a quedar pendiente. Bien. Integra tus conclusiones es decir, lo que escuchamos del rol del docente en la planeación, todo lo que fuimos revisando, lo que fueron compartiendo ahorita en lo que nos narraron como experiencia, lo que fueron reflexionando. Esta conclusión no tendrá que ser así como que, wow, repito, una tesis, una super tesis que me va a revisar, ¿verdad? No sé, todo un jurado para ver cómo ando en estas situaciones. Acerca también del rol del alumno y los referentes para la planeación. Vamos a integrar estos 3 elementos en una sola conclusión, una sola redacción. Nada más te pido que cuides que contenga cada uno de estos elementos. Es decir, ¿a qué conclusión llegas cuando yo digo o cuando se comenta aquí, verdad? En este espacio de aprendizaje, ¿cuál es el rol del docente en la planeación? ¿Cuál del alumno? ¿Y cuáles los referentes para ello? Espero de ti, fíjate bien, un nivel 5 en la metacognición, según lo que es la taxonomía esta de Marzano y Kendall. Es decir, específicamente se requiere que tú reorganices de todo lo que escuchaste, de lo que viste ahorita en las presentaciones, reorganices tus ideas y desarrolles una conclusión general con los contenidos abordados en esta sesión. ¿Sí? Hasta la puedes hacer ahorita, así de simple y sencillo, ¿verdad? No requiere de mucho. Entonces,
Le toman aquí una captura de pantalla. ¿Sí? ¿Listo? Y esta será la actividad para esta semana. Les comento que hasta las 11 de la mañana revisé la tarea, ¿eh? Sí los invito a que hagan las actividades. Yo voy a ir cerrando, ¿verdad? Ya voy a pedirle a Doris que me ayude, ¿verdad? Para cerrar y que ya no podamos ingresar así de drástico vamos a poner el asunto. Qué mala la profe Francis, ¿verdad? No sé qué se comió hoy, ¿verdad? Que le cayó mal. Pero es parte de, porque también acuérdense que yo cierro el 1 de junio y se acaba todo. Y todo esto que dijiste ahorita estaba en la sesión número 1. Yo me quedé pasmada, dije, es demasiado para mí solita. Entonces, pues yo saqué todos los documentos, por eso estaba muy trucha ahorita. Porque saqué todos los documentos, pues dije, pues me los voy a llevar para leer en la casa, porque aquí ya esto está como para irme hasta las 11 de la noche. Y ahorita que me meto, ya están divididos en 2, entonces como que sí había una confusión, sobre todo para mí, porque ayer yo estaba como que no voy a poder con esto. Entonces, mi pregunta, la tarea número 1 era nada más sobre dice 2, espérate, aquí tengo el papelero. Teorías de la planeación. Sí, la teoría de la planeación. Simplemente ir siguiendo la guía para responder. Y la tarea número 2 es esta. ¿Y ya? Yo leí, bueno, no leí todas, pero saqué todos los papeles de todas porque dije, hijo, de todo esto tengo que leer. Pero entonces era de la 1 y de la 2. Sí, pero estaban en una sola el domingo. Ya ahorita ya lo pasaron en sí, dos partes. ya se dividió. Sí, ahí ya vi que le cambiaron. Muy bien. Mañana se lo mando. Maestra, perdón. Sí. Yo subí los trabajos desde el miércoles o jueves, no recuerdo exactamente qué día, pero a la plataforma. Sí, sí, lo revisé. Está revisada su actividad, sí, está revisada su actividad y también de hermana Mari Ortiz. Fue de las primeras. Qué bárbaros, ¿eh? Tremendos. Muy bien, felicidades. Excelente. Alma, maestra Alma, dígame. Una pregunta, yo ya sí entregué mi tarea el sábado, ya está revisada, Sí. gracias. Sí. Pero me quedé con la duda del foro. El foro no, ese lo vamos a dejar pendiente para la siguiente sesión con una pregunta generadora. Ok. Los foros, acuérdense que son puntos de vista a favor y en contra, pero argumentando. Ok. ¿Y el foro que viene en este módulo 2 también? Sí, también. Vamos a pasar para allá. Gracias. Sin ningún problema. Entonces, jóvenes, siendo las 6:25 de la tarde para mí y las 8:25 para ustedes, ¿verdad? Y sin más que agregar, por mi parte sería todo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Maestra, yo sí hice comentarios en el foro. Yo lo voy a checar, ¿eh? Voy a checar de cualquier modo y lo reprogramamos para la siguiente sesión. No se preocupe, lo checamos. ¿De acuerdísimo? Muy bien. Entonces, esa es la actividad de aprendizaje, así de sencillo. 5 rengloncitos y se acabó, ¿verdad? Así de simple. Ese tiene bastante trabajo. Me queda clarísimo, no quiero hacer otra carga más para ustedes, ¿verdad? Y yo estoy viendo que solamente 20 ingresamos y estoy viendo también que la hermana Rosario está sumamente preocupada por ello, ¿verdad? Entonces vamos a despreocupar a la hermana Rosario, ¿verdad? Y pues a preguntarle al resto de nuestros compañeros por qué no asistieron. No sé qué es lo que está pasando. Yo desconozco. Entonces, nada más a mí dos alumnas me avisaron que no venían porque había un rosario, ¿no? Creo que un rosario en el Colegio Montessori, ¿es? No sé si estoy bien yo.
les tocaba el rosario a las maestras de preescolar del Colegio Montessori y por eso se tuvieron que ausentar. Eso creo que fue el motivo de 2 docentes. De las demás lo desconozco, así es que, pues bueno, pongámonos las pilas y a seguir adelante. Pues por mi parte es todo. Maestros, muchísimas gracias. Que tengan excelente noche para ustedes y tarde para mí. Hasta pronto. Muchas gracias por todo. Gracias, buenas noches.